los que somos padres y pensamos que algún hijo puede andar con esta banda de locos. Bueno, dicho esto, yo no tengo ningún problema personal con la señora Cerruti. La invitaría, si tiene tanto compromiso con la democracia, para no hacer un show de ida y vuelta. La gente está cansada de nuestros debates. La invitaría a que hoy, tanto ella como el canciller Cafiero repudien lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy, a esta hora en Venezuela, el fiscal general... Vamos a ver si lo repudió. El fiscal... Sí, completa la frase, perdóname. A esta hora el fiscal general de Venezuela está pidiendo cárcel para la oposición. Así que en vez de discutir entre nosotros, los invito a Gabriela Cerruti y a Santiago Cafiero a que se comprometan con la democracia en toda la región, por encima del color político, y repudien la persecución que Maduro está haciendo con la oposición en la República de Venezuela. Bueno, vos mencionaste dos nombres. Por un lado, Santiago Cafiero, lo veíamos al principio del programa, y también a Gabriela Cerruti. Para poner en contexto la conversación, quiero mostrarles qué escribía, qué decía hoy la portavoz de Alberto Fernández. Esto escribe la cuenta oficial de Gabriela Cerruti. Los que financian grupos de extrema derecha que atentan contra la vida de la vicepresidenta. Respuesta final, esto a propósito de una respuesta que le dio a Maxi Ferraro, que había dicho: ¿quiénes son los antidemocráticos y los que no respetan las instituciones e investidura? A las pruebas me remito, y ahí es cuando Gabriela Cerruti... La chicana de Revolución Federal y los copitos. Exactamente, una cosa fantástica que ahora le voy a preguntar a Waldo naturalmente, pero no hay ningún tipo de prueba ni vinculación entre la banda de los copitos y algún miembro. Solo una foto en donde aparecían copitos en el atentado de ayer, ¿no? En la única prueba. Bueno, por favor, Waldo. No, lo mismo. Cuando uno ocupa roles institucionales tiene que comportarse institucionalmente. Si la señora Gabriela Cerruti tiene alguna prueba, que la presente ante la justicia. Si no, es más parecida a una señora haciendo un comentario entre amigas que representando al gobierno nacional. Ahora, ¿hasta qué punto, Waldo, esto no contamina la política argentina, ¿no? Porque recién Luis Gasulla nos mostraba el comunicado de la CELAC, donde otra vez se rescata, se hace referencia a los supuestos discursos de odio. Y a mí me da la sensación de que una parte importante del discurso de odio, bueno, viene de no te entrego los atributos presidenciales, no le hago caso a la justicia, denosto al que no piensa como yo, por ejemplo. Bueno, tal cual vos lo dijiste, lamentablemente es recurrente esto, casi psicoanalítico. O sea, yo acuso de odio al que odia. La proyección, decís vos. Hemos visto a referentes oficiales del gobierno nacional llamar a asaltar la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el mismo ministro de Justicia, Soria, ha salido a decir en algún momento que debería renunciar la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué más odio que violentar las instituciones que le dan un contrapeso al poder para que nadie tenga la suma del poder público? ¿Qué más odio puede despertar que robarse la vacuna y dársela a los amigos desde el poder? ¿Qué más odio puede despertar que encerrarnos a todos en nuestra casa y hacer fiestas mientras viola un decreto propio? Entonces, yo los invitaría primero a que entiendan el rol institucional que tiene la señora Gabriela Cerruti y cada uno de los que expresan esto. Y segundo, a que miren un poco su historia, porque me parece que hay mucha gente que no ha olvidado esto, gracias a Dios, y muchos de estos personajes todavía tienen que dar muchas explicaciones ante la sociedad. Camila. Rucauf recién decía, Waldo, que había un riesgo, hay un riesgo de que el año que viene no se entregue el mando o más todavía, este año, ¿no? perdón, Claro, perdón, este año todavía 2023. me tiene 2022, pero sí. Que no se entregue el mando o peor, que no se reconozca el resultado electoral. ¿Es una preocupación realmente seria dentro de Juntos por el Cambio? Por supuesto. Yo hice una pregunta, ¿qué diferencia hay entre disolver el Congreso de la Nación o decir yo tengo la suma del poder público y no cumplo con la Corte Suprema de Justicia? Para que haya democracia tiene que haber elecciones. Con elecciones solo no alcanza para que haya una democracia plena. Nosotros en este momento, desde mi posición, estamos ante uno de los momentos más oscuros institucionalmente de que se instauró la democracia. No hay antecedentes de un presidente de la Nación
desconociendo los fallos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo se evita un mal desenlace? Digo, ¿qué puede hacer hoy la oposición o qué puede hacer parte del sistema institucional para evitar una situación así este año? Estar a la altura del momento, entender, y quedó claro, que los que celebramos las diferencias, yo vengo de ser 7 años diputado nacional y siempre celebro estas diferencias de 257 diputados, tienen que estar todos, claro, desde la derecha hasta la izquierda. Ahora yo te pregunto, ¿qué diferencia hubo entre halcones, palomas, republicanos, gorilas, peronistas, republicanos, liberales y socialdemócratas a la hora de condenar este asalto a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué diferencia hubo entre todos estos sectores a la hora de condenar lo que pasa en Venezuela, Cuba, Nicaragua, el abrazo a Rusia y estas acciones antidemocráticas que ha tenido ¿Dentro de Juntos por el Cambio, me preguntás? No, hablo, digo, de todo este sector que no es el kirchnerismo. Si todos nosotros entendemos la responsabilidad del momento que tenemos y que mientras nosotros miramos la sintonía fina de ver en qué nos diferenciamos, los que iban a meter presos a los ñoquis de la Cámpora, con los ñoquis de la Cámpora, se abrazan con Putin, se abrazan con Irán, se abrazan con Nicaragua y solamente repudian los golpes que les conviene, si entendemos la altura del momento, la altura de las circunstancias que nos toca vivir, no tengo ninguna duda que vamos a poder entre todos abrazarnos a la democracia. Ahora, ojo, si hacemos priorizar nuestras diferencias, que son pequeñas comparado con el proyecto que tiene el kirchnerismo de disolver las instituciones, porque lo dice de hecho, lo manifiesta de hecho, lo hace de hecho, te desconoce los fallos, te sustenta el pedido de renuncia o el pedido de juicio político de la Corte Suprema sobre espionaje ilegal, algo que no se ha visto en la democracia en ninguna parte del mundo y en la Argentina mucho más. Así que sí, consideramos que existe el riesgo, está en riesgo la democracia y yo siempre apelo a que todos estos personajes de la oposición entendamos la responsabilidad del momento que tenemos de estar unidos para defender la institucionalidad. Waldo, ¿crees, además, a propósito de todo esto que estás diciendo, crees además que la aceleración de causas contra Cristina Kirchner puede volver a enturbiar el clima político y social en la Argentina? Porque digo, hay una condena para Cristina Kirchner, pero en realidad el expediente judicial de Cristina Kirchner va mucho más allá de una causa. Hay otras causas y podría haber novedades este año. Yo, si me permitís, sí, claro que te respondo con una pregunta. A ver. ¿Has visto a la vicepresidenta de la Nación expresarse en estos 3 años por alguna cuestión más allá de sus causas judiciales? Poquitito, algo de economía. ¿La has escuchado hablar de la pandemia? ¿La has escuchado hablar de la vacuna de Sputnik? ¿La has escuchado hablar de la inflación? ¿La has escuchado hablar de la indigencia? ¿La has escuchado hablar de los casos de inseguridad en el conurbano? Mira, la escuché hablar, te voy a responder a la pregunta. La escuché a Cristina Kirchner. Hoy te pregunto yo a vos. Hablar, perfecto, cambiamos el programa, ahora por fin me va a entrevistar a alguien. La escuché hablar a Cristina Kirchner sobre indigencia tirándole de las orejas a Sergio Massa. La escuché hablar algo sobre inflación echándole la culpa de la inflación la herencia. A la justicia. A la Corte Suprema. A la justicia, también. sí. A la justicia y a los empresarios especuladores. Y también la escuché una vez hablar de inseguridad, que Bernie casi se infarta, metafóricamente, porque la vicepresidenta había hablado de inseguridad. Pero creo entender el espíritu de tu pregunta y no, en general no habla mucho de la justicia. Yo te termino agradeciéndoles la invitación, diciéndote que el kirchnerismo no tiene un problema con la justicia, tiene un problema con la verdad. 9 de los 10 jueces de Comodoro Pi, que son los que juzgan la corrupción, fueron elegidos por gobierno de este signo político, por Carlos Saúl Menem, por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner. 3 de los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia son de signo político justicialista. El presidente de la Corte fue ministro de Néstor Kirchner, fue constitucionalista en el 94 representando al Partido Justicialista, fue vicepresidente del bloque justicialista en el 94. Tienen mayoría en el Senado de la Nación donde se eligen
a los jueces desde el año 83, presiden la Comisión de Acuerdo del año 83. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a Santa Cruz, que tiene el 0,7% de la población, le dieron el 12% de la obra pública, y de ese 12% de la obra pública, el 85% se lo dieron a Lázaro Báez, que era un cajero de banco que hizo una sociedad 3 días después que asumió Néstor Kirchner, y le devolvía el sobreprecio de la obra pública en los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto son datos y es verdad. Como tienen un problema con la verdad y no con la justicia, tienen que ir por el sistema, van a ir por el sistema. Si toda la oposición entiende que la prioridad es el sistema de vida democrático que tenemos, la Argentina tiene salida. Yo trabajo para eso. Waldo, muchísimas gracias. Gracias por quedarte un ratito más.